que como introducción vamos a ver que la presencia del agua subterránea en un macizo rocoso puede tener o tiene efectos perjudiciales por las siguientes razones. Primero, la presión hidrostática reduce estabilidad de los macizos rocosos al reducir la resistencia al corte de las superficies potenciales de falla. La presión del agua en las grietas de tensión o en fisuras similares, casi verticales, reduce la estabilidad al incrementar las fuerzas que tienden a inducir los deslizamientos. También el elevado contenido de agua aumenta el peso específico de la roca y por ende da lugar a que se incrementen los costos del transporte. Los cambios en el contenido de agua en algunas rocas, especialmente las lutitas, pueden acelerar el intemperismo con el consiguiente decremento de la estabilidad. Abro paréntesis y comento. Muchos que van o que vamos al mercado, sobre todo en frutas y verduras, estos aparentemente le echan agua a las frutas y verduras, sí, para que estén limpias, pero en realidad lo que hacen es que le echan agua, sí, para cuando uno pida 1 kilo, pues bueno, va 1 kilo, pero de producto, de lo que estén comprando, más agua. En minería me tocó que muchos mineros mojaban todo su producto para cuando llevaran a la planta de beneficio sus toneladas, pues si era 10 toneladas, entonces ya con el agua, pues subían a 11 o a 12, ¿no? Y tuve un amigo que era el que pesaba y decía, yo no sé cómo le hacen, pinches mineros, porque me entregan 50 toneladas y después en el mismo proceso pues resulta que son 45, 46, entonces le digo, pues han de mojar el material, y es que el agua, aunque tú no lo creas, sí pesa. Si tú te pesas completamente seco, vamos a decir 70 kilos, pero si te mojas todo el cuerpo, sí, vas a pensar 71, 72, 73. Entonces, pues el agua hace que pese más el material. También lo vi con los trabajadores cuando entraba agua a la excavación, ¿sí? Si ellos me sacaban 10 carretillas para sacar tantos kilogramos, ¿sí? Cuando se inundaba el túnel, la galería, sí, pues nada más podían sacarme 5, cuando más 6, porque se cansaban más. Y entonces pues, se reducía mucho el contenido, el tonelaje que yo cargaba y mandaba a la planta de beneficio. Entonces, a veces uno piensa que el agua no pesa, pero sí pesa. Y obviamente tú estás vendiendo, si vendes metales, oro, plata, plomo, sí, pues estás vendiendo agua. Muchos mineros también saben de lo que físicamente se llama amalgamamiento. Es decir, la amalgama es una unión entre el mercurio y el oro. El mercurio es muy barato con respecto al oro. Entonces, muchos amalgaman el oro y entonces vendían como oro un producto de oro y amalgama, cuando con la temperatura de un soplete o de una estufa, tú ponías tu bolita según de oro, que podían ser de 10, 12 gramos, pues de repente se evaporaban 8 y te quedaban ya nada más 3 o 4 gramos de oro puro. El otro era mercurio, entonces te vendían mercurio por oro, ¿no? Entonces, aquel que vaya alguna ocasión a comprar oro, métale fuego, ¿no? Porque a lo mejor van a comprar puro azogue, puro mercurio, ¿ok? Entonces, sí, el agua aumenta el peso del material. Profe, Mande, sí. igual los que venden camarón hacen lo mismo, profe. No, pues todo que lleve un pesaje, ¿sí? Si le agregan agua o agua con sal, sí, pues va a pesar más, ¿no?
pero al final pues tú vas a limpiar tu camarón, tus espinacas, tu lechuga, etcétera, ¿no? Y lo vas a poner a secar. Por ejemplo, lo que yo le recomendé a mi amigo de la planta de beneficio donde separaban el azufre de la plata o del plomo, etcétera, era de que no, pues ahí deja el camión, ¿no? Que se seque, hay que te avienten la carga y después que la vuelvan a subir al camión, o si dejan el camión, ya el día de mañana el sol hace su trabajo y entonces pues tu carga va a ser menor, ¿no? Obviamente. Entonces sí, nada más que a veces uno no se da cuenta y dice, no, mira, qué bueno, limpiaron bien las ciruelas o el mango, ¿no? Y pues más bien está haciendo que ese kilo de mango pues sean 800 gramos y lo demás es de agua, ¿no? Entonces, bueno, la congelación también del agua cuando es subterránea en el invierno puede producir cuñas en fisuras llenas de agua por cambios de volumen en el hielo, ¿sí? Cuando el agua se congela adquiere mayor volumen, ¿no? La congelación de las aguas en superficie sobre los taludes pues bloquea o obstruye las vías naturales del drenaje, con lo cual aumenta la presión hidrostática en el talud y por consiguiente disminuye su estabilidad, ¿no? Entonces la pura presión del agua en las discontinuidades pues puede que disparar, ¿sí? El deslizamiento en un talud. La erosión, ¿sí? Tanto de los suelos superficiales como de rellenos de fisuras son resultado de la velocidad del flujo de las aguas subterráneas. La erosión puede reducir estabilidad y obstruir los sistemas de drenaje. Por lo que pasa aquí con nuestro alcantarillado, ¿no? Están obstruidos los sistemas de drenaje o de alcantarillas y bueno, pues tenemos que el agua no se va por el drenaje, se empieza a acumular y entonces pues ya tenemos ahí una problemática. Y más si se empieza a acumular y empieza a subir 30, 40, 50, un metro, se te mete el agua y a veces ya es agua de drenaje, ya es un agua muy, muy olorosa y si se te mojan tus muebles, pues ese olor, híjole, para quitárselo va a estar en chino, ¿no? La descarga de aguas subterráneas en un tajo, ¿qué es un tajo? Es una excavación a cielo abierto, ¿no? Y de grandes dimensiones. Aumenta los costos de operación por la necesidad del bombeo y las dificultades en el uso del equipo pesado para un terreno que está sumamente mojado, ¿sí? El manejo del material, comenté hace rato, mojado, pues a uno como ser humano, pues 20 carretillas con material seco, pues ahora me reduce hasta en un 40, 50, 60%, dependiendo de qué tan poroso sea mi material. La licuefacción de los suelos del encape o de los montículos de material de desecho puede ocurrir si en su interior la presión del agua llega al punto en que las fuerzas de su presión excedan el peso del suelo. Esto ocurre si se obstruyen los canales de drenaje o si la estructura de los suelos experimenta un cambio repentino en volumen, como puede suceder si hay temblores, terremotos o sismos. La importancia de la licuefacción adquiere carácter crítico en el diseño de presas, de jales o de montículos de desecho. El tema lo tratan las obras especializadas en esta rama. Aquí no se hablará más de él, pues no desempeña un papel significativo. Y el efecto más importante provocado por las aguas subterráneas en la masa rocosa es la reducción de la esteat que ocasiona las presiones hidrostáticas en las discontinuidades. La roca, suelos y el agua son tres elementos naturales que constituyen el medio geológico. El agua fluye a través de suelos y rocas con mayor o menor velocidad en función de que la roca tenga o no capacidad para transmitir agua. Esta se va a llamar permeable o impermeable dependiendo de su porosidad y de la interconexión entre los poros, ¿ok? Si es altamente poroso el material, pero no hay interconexión entre los poros, entonces el agua no va a fluir por ahí, ¿no? Se va a estancar. La permeabilidad puede ser considerada como la capacidad del medio rocoso para que el agua fluya a través de sus huecos o vacíos interconectados. Se representa por el llamado coeficiente de permeabilidad o coeficiente hidráulico, que se expresa como una velocidad. Los valores normales para las rocas varían de 1 metro por día a 1 metro por año.
La permeabilidad de la roca intacta o matriz rocosa es intergranular. ¿Qué es esto? Que se da entre, ¿sí?, los constituyentes mineralógicos, y el agua se va a poder transmitir a través de los poros y microsuras interconectados de la roca, recibiendo el nombre de permeabilidad primaria. En masas rocosas, donde el agua fluye a favor de las superficies de discontinuidades, se le va a considerar como una permeabilidad secundaria. Ejemplo, un granito tiene una permeabilidad primaria de 0.1%, pero, de permeabilidad, tiene una permeabilidad muy baja, es casi impermeable, pero si se fisura, si se fractura, si se afalla la masa rocosa, es decir, si le surgen superficies de discontinuidad, entonces va a tener una permeabilidad secundaria y puede elevarse hasta un 20% de permeabilidad, es decir, puede ser muy permeable el granito. Hay una excepción, que son en las rocas clásticas llamadas areniscas y en otras rocas porosas como las piroclásticas, donde sí es posible el flujo de agua a través de su matriz. Los macizos rocosos karstificados son los que presentan mayores valores de permeabilidad debido a la presencia de discontinuidades muy abiertas y a cavidades producidas por la disolución del material constituido por sulfato o carbonato. Entonces, esta karstificación no son más que los paisajes que, una vez que erosiona el agua a los materiales calcáreos, carbonatados o sulfatados, ¿sí?, dejan grandes hoyos, agujeros, dejan túneles, galerías subterráneas, que inclusive hay una rama de la geología que trata del estudio de estas estructuras, que se llama la espeleología. Entonces encuentran oquedades, hay también hundimientos en rocas que son disueltas, también hay generación o introducción del agua formando ríos subterráneos y que salen en estructuras de disolución que se llaman cenotes, pero también hay dolinas, también hay pues en general zonas kársticas, ¿no? Que no es más que la disolución de rocas carbonatadas en general, pero también si tenemos sal, la sal también con el agua se disuelve, y si tenemos yeso o anhidrita, sulfatos, también se disuelven con el agua. Y entonces pues hacen que el terreno tenga una permeabilidad secundaria por disolución. En los macizos rocosos permeables se establece un nivel de agua bajo el cual los poros y o las discontinuidades interconectados aparecen llenos de agua. La forma de esta superficie es el nivel freático. Suele adaptarse a la de la topografía, aflorando en puntos concretos condicionado por cambios litológicos o topográficos, o por estructuras geológicas como fallas. El nivel freático puede fluctuar por las lluvias cuando son intensas y continuas, por bombeos o extracciones y en periodos de sequía. Una baja proporción del agua de lluvia se infiltra en el terreno y una pequeña parte de esta, si acaso, alcanza el nivel freático. El agua subsuperficial aparece en condiciones de no confinamiento, pero a mayor profundidad la presencia de capas o estratos impermeables puede hacer de barrera para el movimiento del agua hacia la superficie. En estos casos, el agua aparece confinada, ejerciendo presión contra los materiales impermeables. El flujo del agua en una masa rocosa fracturada depende de la abertura de las discontinuidades, que a su vez depende del esfuerzo normal ejercido sobre ellas y de su interconexión. Este esfuerzo aumenta con la profundidad y a partir de un nivel determinado, las discontinuidades parecen estar cerradas, siendo la permeabilidad del macizo la de la matriz rocosa o permeabilidad primaria. La figura siguiente presenta datos sobre permeabilidad primaria y secundaria para diferentes tipos de rocas. Estos son valores de permeabilidad primaria y secundaria. Miren, en una roca sana, en una roca intacta sana o matriz rocosa
sana, la playa del metro sobre segundo, pues tenemos que la arenisca va de 10 a la menos 5 metros sobre segundo hasta 10 a la menos 10. Sí, de permeabilidad primaria tiene pues una buena, esta roca es que pues es un buen acuífero porque a través de ella permea o hay flujo de agua en este tipo de masa rocosa. De las calizas y dolomías, pues de 10 a la menos 6 son un poquito mayores, ¿sí? Hasta 10 a la menos 12. Del granito, pues es menor, de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12. De lutitas son de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 13. Esta lutita, pues se puede decir que son casi impermeables. La pizarra, igual de 10 a la menos 10 a la 10 a la menos 13. La pizarra es el metamórfico, producto de metamorfismo de una filita que proviene de una lutita. El esquisto, pues, es más permeable, ¿no? Más que impermeable, tiene una permeabilidad alta de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 9. De rocas metamórficas, en general, de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12. De rocas volcánicas, de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 12, es decir, tiene una permeabilidad primaria pues bastante alta, ¿no? Pero no le gana a nadie a la arenisca. No está aquí el conglomerado y el conglomerado anda por estos valores. La sal, ¿sí? La sal no es tan permeable, ¿no? Pero en permeabilidad primaria. Pero esta sal, cuando entra en contacto con agua, se disuelve y entonces tiene una permeabilidad secundaria bastante alta, ¿no? ¿Ok? Para cuando están alterados estas rocas o están fracturadas, ¿sí? Pues entonces ya cambia, ¿no? La arenisca pasa de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 5, es decir, tiene mayor permeabilidad secundaria. Las calizas igual, ¿no? De 10 a la menos 1 a 10 a la menos 6. El granito de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 9. Se vuelven todos estos permeables, ¿no? Las lutitas, aunque en general son impermeables, como mencioné aquí, una vez que están fisuradas, pues bueno, alcanzan permeabilidades 10 a la menos 6 a 10 a la menos 10. Las rocas metamórficas de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 9. Las rocas volcánicas de 10 a la menos 2, sí, son muy permeables, a 10 a la menos 7, ¿no? Entonces, un basalto con vacuolas, las vacuolas son fisuras o son poros rellenos, ¿no? Entonces, es bien permeable, ¿no? De 10 a la menos 1 a 10 a la menos 6. El basalto con fracturas es de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 7. Una sal estratificada, pues ya es de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 11, y un esquisto con fisuras, pues va a tener de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Es decir, pues el colorcito me dice que estos materiales, sí, de permeabilidad primaria, pues no, ¿verdad? No tienen una permeabilidad muy alta primaria, pero la caliza y la dolomía, el basalto vacuolar, son rocas con muy alta permeabilidad, pero secundaria. De alta a media, pues, ¿quién viene siendo? Pues acá en los macizos fracturados o alterados, ¿no? La arenisca, la caliza dolomía, el granito, la roca metamórfica, las rocas volcánicas, el basalto vacuolar, el basalto fracturado y el esquisto fisurado. De media a baja, aquí ya arenisca, la primaria, la caliza y dolomía, la roca llamada esquisto y las rocas volcánicas en general. Y de permeabilidad secundaria tenemos el granito alterado, las lutitas, las rocas metamórficas, las volcánicas, el basalto vacuolar todavía, el basalto fracturado, la sal estratificada y el esquisto fisurado, ¿no? Y de baja a muy baja, pues tenemos areniscas, calizas, dolomías, granito, lutita, pizarra, esquisto, rocas metamórficas, volcánicas y sal estratificada, rocas metamórficas, lutitas y granito alterado con permeabilidad secundaria. Y ya es muy baja. Aquí para permeabilidad primaria tenemos las calizas y dolomías, el granito,
la lutita, la pizarra, la roca metamórfica, la roca volcánica, la sal, y de secundaria la sal estratificada tiene una permeabilidad muy baja, es decir, tienden a ser impermeables, ¿ok? ¿Vale? Entonces, de muchas rocas que presentan permeabilidad muy baja, ¿sí? Como estas, una vez que se alteran o que son fracturadas, bueno, pues entonces se vuelven muy permeables, ¿no? Hasta con una permeabilidad muy alta, ¿ok? Entonces, bueno, al flujo de agua le asienta que la roca esté alterada y fracturada. ¿Por qué? Pues porque a través del macizo rocoso sí puede que tener una permeabilidad grande. La permeabilidad de la matriz rocosa la medimos a través de ensayos de laboratorio y la de la masa rocosa mediante la realización de ensayos in situ, en sondeos, como los que vimos, ¿no? De permeabilidad a través de la prueba Lujón, Lefran, Matsuakai. El agua como material geológico coexiste con las rocas y va a influir en su comportamiento mecánico y en su respuesta ante las fuerzas aplicadas. Los efectos más importantes son que juega un papel importante en la resistencia de las rocas blandas y de los materiales meteorizados. Reduce la resistencia de la matriz rocosa en rocas porosas. Rellena las discontinuidades de los macizos rocosos e influye en su resistencia. Las zonas alteradas y meteorizadas superficiales, las discontinuidades importantes y las fallas son caminos preferentes para el flujo del agua. Produce meteorización química y física en la matriz rocosa y en los macizos rocosos. Es un agente erosivo y produce reacciones químicas que pueden dar lugar a cambios en la composición del agua. La presencia de agua subterránea nos va a dar lugar a una presión hidrostática y o hidrodinámica que se ejerce sobre las rocas con una magnitud igual en todas direcciones. El agua puede afectar el comportamiento mecánico de las dos componentes de la masa rocosa, la matriz rocosa y las discontinuidades. El papel del agua subterránea en las rocas es en general menos importante que en los suelos a nivel intergranular, debido a la baja permeabilidad de la matriz rocosa, pero en rocas porosas como areniscas se cumple el principio de la presión efectiva y la presencia de agua reduce los esfuerzos normales actuando entre las partículas minerales. La resistencia de la roca, por tanto, será menor si ésta se encuentra con los poros rellenos de agua. Con respecto a las discontinuidades, el agua ejerce una presión hidrostática que reduce los esfuerzos normales entre las paredes de las mismas, reduciendo su resistencia al corte. En ambos casos, el agua presente en los poros o en las discontinuidades reduce la resistencia de la masa rocosa en su conjunto. Otro efecto del agua subterránea sobre los macizos rocosos es la reducción de resistencia causada por erosión interna en materiales blandos y arcillosos, arrastrando los materiales finos y creando huecos en la estructura de los macizos. En materiales solubles como los carbonatos o los yesos se producen procesos de disolución que dan lugar a la apertura de las discontinuidades y a la creación de cavidades. En determinados tipos de roca, como las blandas y arcillosas o areno-arcillosas, la presencia de agua intersticial reduce sus propiedades resistentes, cohesivas y friccionantes y aumenta su deformabilidad. También puede disminuir las propiedades friccionantes de las discontinuidades si éstas aparecen alteradas o rellenas con materiales arcillosos. Ok. Ahorita enseguida vamos a hacer algunos ejercicios, digo yo, de lo que estamos aquí leyendo. La presión hidrostática, hidrodinámica. Tenemos que la presión del agua en el interior de la masa rocosa es independiente de la permeabilidad, pero esta depende del modelo de flujo. La anisotropía en la distribución de la permeabilidad es de gran importancia para evaluar las presiones del agua. Siempre que exista agua en el interior de la masa rocosa, en la matriz rocosa o en las discontinuidades, la evaluación de la resistencia debe realizarse en términos de esfuerzos efectivos.
restando la presión del agua al esfuerzo total normal actuante. No obstante, debemos considerar los siguientes aspectos. En la práctica, el principio de la presión efectiva no se aplica a la matriz rocosa impermeable o de elevada resistencia. En macizos rocosos fracturados y con matriz rocosa impermeable o de elevada resistencia, la presión intersticial actúa sobre las discontinuidades o en las zonas de alteración o de debilidad. En macizos rocosos intensamente fracturados, aún con matriz rocosa impermeable, el agua juega un papel importante en la reducción de la resistencia al asimilarse su comportamiento a un medio isótropo granular. El papel de la presión de agua también debe ser considerado en macizos rocosos altamente meteorizados o formados por matriz rocosa blanda. No obstante, en estos casos la resistencia puede llegar a ser tan baja que el papel de la presión del agua en su evaluación puede ser no primario, sino secundario. La medida de presiones se realiza por métodos directos, utilizando los piezómetros o a través de métodos indirectos a partir de la red de flujo de la masa rocosa o bien a partir de la medida del nivel freático. Si no se dispone de datos para el dibujo de la red de flujo, la presión puede estimarse asimilándola al peso de la columna de agua sobre el punto de interés, en caso como si se tratara de un acuífero libre. Entonces tenemos que la presión, ¿sí?, intersticial, la presión de poro, la presión del agua, que la ponen con mu o con u, va a ser igual al peso volumétrico del agua, ¿sí?, por la altura en el cual sí se ubica ese punto U. El interés de evaluar la presión de agua principalmente estriba en su aplicación para el cálculo de los esfuerzos que actúan sobre las masas rocosas. El incremento de la presión de agua puede dar lugar por sí mismo a la rotura a favor de un plano de discontinuidad. En párrafos anteriores se hizo hincapié en la importancia que tiene la presión hidrostática para la estabilidad de las masas rocosas, si ha de obtenerse una estimación confiable de la estabilidad o si ha de controlarse un talud mediante el drenaje. Por ejemplo, resulta esencial medir las presiones hidrostáticas. La manera más conveniente de hacerlo es mediante piezómetros instalados en barrenos. Son varios los tipos que hay de piezómetros y la selección de uno en particular depende de alguna consideración de índole práctica. Terzaghi y Peck hacen un minucioso examen de la cuestión y resumimos aquí lo más importante, ¿no? Dicen que el factor de mayor peso al seleccionar un piezómetro es el tiempo que requiere su instalación completa, es decir, el necesario para que la presión dentro del sistema vuelva a la posición de equilibrio después de hacerla cambiar, lo que depende de la permeabilidad del terreno y del cambio de volumen asociado al cambio de presión. Se pueden utilizar barrenos abiertos para medir la presión cuando la permeabilidad es mayor de 10 a la menos 4 centímetros sobre segundos, pero en un terreno menos permeable el tiempo requerido es mucho mayor. Con el fin de resolver el problema, se instala un dispositivo medidor de presión o piezómetro en un tramo sellado del barreno. La modificación en el volumen provocada por la operación del piezómetro dentro de este tramo debe ser muy pequeña con el fin de que la respuesta de la instalación completa ante los cambios de presión en la roca encajonante sea rápida. Si se utiliza un dispositivo que al operar altera considerablemente el volumen, el cambio en la presión inducido por el cambio de volumen puede dar lugar a errores significativos en su medición. Entonces podemos utilizar piezómetros abiertos o pozos de observación, de acuerdo a la figura, ¿sí? Tenemos que va a un circuito de medición de su resistencia unida a un cable de núcleo doble, una tubería mínimo de media pulgada de diámetro, el peso del material que es de bronce de 3/8 de pulgada de diámetro y cables separados con resina epóxica
donde los extremos son cubiertos para hacer los contactos. Y este es en un sondeo sencillo para determinar el nivel del agua. Como se indicó, los barrenos ademados abiertos pueden utilizarse para medir la presión del agua en la roca o en suelo, siempre que su permeabilidad sea mayor de 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo. Todo se derrumbó. Todo lo que se requiere es un dispositivo para medir el nivel del agua en el pozo. Basta con una sonda muy sencilla que se ilustra en la figura de la derecha, que consiste en un par de contactos eléctricos alojados en un peso de bronce. Cuando los contactos tocan el agua, baja la resistencia del circuito eléctrico y esta se mide con un galvanómetro estándar a otro instrumento similar. La profundidad del agua por debajo del brocal del barreno se mide con un cable previamente marcado en pies o en metros. Los indicadores portátiles de nivel de agua, que consiste en una sonda, un cable marcado y un pequeño instrumento medidor de la resistencia, sí, son artículos que los podemos adquirir en Soil Instrument Ltd. En Londres, o bien en Soil Test en Estados Unidos, en Illinois. El piezómetro de tubo, cuando la permeabilidad del terreno es menor que 10 a la menos 4 centímetros por segundo, el tiempo que se requiere para usar un pozo abierto de observación no es aceptable y debe recurrirse a un piezómetro de tubo como el de la siguiente figura. Este dispositivo consiste en un tubo con perforaciones que se sella dentro de un tramo de barreno, tal como se indica en el esquema. Otro tubo de pequeño diámetro traspasa ambos sellos y permite medir el nivel del agua mediante el mismo tipo de indicador descrito para el pozo de observación. Como el volumen de agua dentro del tubo es pequeño, el tiempo de respuesta de esta instalación piezométrica será adecuado en la mayor parte de los casos que pueden presentarse en una mina o en una excavación a cielo abierto. Una ventaja de este piezómetro es que el pequeño diámetro de los tubos permite colocar varios dentro del mismo agujero, por ende se pueden sellar diferentes tramos a lo largo del barreno y medirse la presión hidrostática en cada uno. Este tipo de instalación es muy útil cuando se sospecha que el flujo del agua está confinado a ciertos estratos en la masa rocosa. Y este sería el piezómetro. Sí, va a tener la superficie del terreno, una tapa protectora. El barreno debe de ser de un diámetro NX, más o menos de 59 milímetros. Sí, vamos a tener que poner una lechada con un aditivo sellador. Sí, vamos a poner 2 pies de suelo, de limo, y 2 pies de arena fina, y así como 5 pies de arena gruesa y una lechada con un aditivo sellador en la parte baja. Aquí el tubo rígido de plástico es de media pulgada para un diámetro interior. Colocamos arena fina. Después, abajo de la arena fina, colocamos grava o arena gruesa y se realizan agujeros de 1/8 de pulgada que son taladrados en los últimos 4 pies del tubo. Y con esto pues se mide la presión. Hay otros piezómetros llamados hidráulicos cerrados. Cuando la permeabilidad del terreno desciende a más de 10 a la menos 0 centímetros por segundo, el tiempo requerido para usar los barrenos abiertos y los piezómetros de tubo pues es inaceptable. Entonces se requerirán alrededor de 5 días para que un piezómetro de tubo típico alcance su estado de equilibrio después de un cambio en la presión hidrostática dentro de una masa rocosa o de suelos cuya permeabilidad fuera de 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. Se puede acortar el tiempo requerido si se recurre al uso de un piezómetro hidráulico cerrado como el descrito por Bishop. Estos se llenan totalmente con agua, sin aire, y son adecuados para medir pequeñas presiones hidrostáticas, generalmente la de los poros en terraplenes o presas de enrocamiento, y es posible instalarlos durante la construcción y dejarlos fijos. También hay piezómetros impulsados con aire. Se puede lograr un tiempo de respuesta muy rápido mediante el uso de estos piezómetros impulsados con aire.
En ellos, la presión hidrostática se mide mediante una presión de aire que mantiene equilibrado un diafragma. Una válvula permite que el aire escape cuando las presiones de este y del agua son iguales en ambos lados del diafragma. En la figura de la derecha se ilustra un piezómetro comercial de aire. Ok, diafragma, sí, tenemos el suministro de aire, un manómetro para ver la presión, sí, una válvula, un indicador de corriente de aire, tubos de plástico, válvulas de aire y con el diagrama en un circuito típico para un piezómetro impulsado por aire, ¿no? Y pues este sería el piezómetro impulsado por aire de la empresa Soil Instruments, que los fabrican en Inglaterra. Entonces, esta es la sonda, ¿no? Esta es la que vamos a ir metiendo dentro del tubo de plástico. Y al registrar o al tener contacto con el agua se va. Todas están graduadas estas ondas, ¿no? Son como pues, reglas métricas, ¿no? Donde están graduadas ya estos, bien en pies o bien en el metro, ¿no? Hay otros indicadores eléctricos con estos piezómetros. Estos obtienen una respuesta casi instantánea con los piezómetros en los cuales la presión del agua es medida eléctricamente por medio de un medidor de deformaciones que se coloca en un diafragma, el cual se deforma con la presión del agua. Se encuentran comercialmente disponibles una gran gama de estos dispositivos. Son ideales para medir la presión del agua en el tramo de prueba del barreno durante una prueba de bombeo. En virtud de su costo relativamente alto y también porque siempre existe la posibilidad de falla eléctrica, son en realidad poco satisfactorios si se desea instalarlos permanentemente en los barrenos. Como comentario general, sí, un error frecuente de los ingenieros o de los mismos geólogos al examinar macizos rocosos o incluso en los suelos es suponer que no hay agua subterránea si no aparece superficialmente algún rastro de filtración. En muchos casos, la velocidad del flujo puede ser menor que la de la evaporación. En consecuencia, la superficie parece totalmente seca, pero puede haber agua a una presión considerable en la masa rocosa. Hay que recordar que es la presión hidrostática, no la velocidad del flujo de agua, la responsable de la inestabilidad en los macizos rocosos, y por ello es esencial que su medición o el cálculo sea parte de la investigación en el sitio de la obra. El drenaje va a constituir uno de los medios más efectivos y económicos para mejorar la estabilidad de los macizos rocosos, como en taludes en roca. El diseño de los sistemas de drenaje solo es posible si se comprende el patrón de flujo del agua en el macizo rocoso y la medición de la humedad y de la presión hidrostática suministren elementos para esto. En los macizos rocosos, la permeabilidad se determina por lo general empleando los sondeos de exploración realizados en el sitio. La permeabilidad está controlada por el fracturamiento del terreno y por las características de este, en especial por los rellenos. La roca alterada próxima a la superficie da una permeabilidad menor que la roca más profunda, cuyas fracturas no están rellenas, aunque en general estos materiales de relleno no evitan la circulación de agua a través de las fracturas. Constituyen la causa principal de un comportamiento anormal o inexplicable durante los ensayos. La expulsión de los materiales de relleno puede ser un problema importante en las presas. Para detener la permeabilidad de una masa rocosa se emplean las pruebas de agua tipo Luyón y tipo Lefranc, si es que esta masa rocosa está muy fracturada. Y estos se describen a continuación, ¿no? Prueba tipo Luyón, aunque ya la vimos, ya la comentamos, creo que hasta hicimos ahí algunos ejercicios. Vamos a ver que se emplean para conocer la permeabilidad de una formación constituida por roca compacta fracturada.
La unidad de medición es el IUYON, que es igual a la filtración de 1 litro por minuto por metro de perforación a la presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, o 0.981 megapascales, donde un IUYON pues es igual a 1 litro que introduzco en 1 minuto en un tramo a prueba de 1 metro, a una presión de 0.981 megapascales o 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Las pruebas de PLAT tipo IUYON se realizan en perforaciones de avance descendente y en tramos de 5 metros de longitud. Una vez alcanzada la profundidad del tramo por probar, se hace un lavado cuidadoso del pozo empleando variaje de perforación. La longitud de 5 metros es tentativa, ya que puede variar por las condiciones que se encuentren al perforar, en especial cuando se aprecia pérdida de agua de la perforación por la presencia de fallas o fracturas importantes, donde conviene obtener información con mayor detalle. Y aquí está el esquema general de una prueba tipo IUYON, ¿no? Creo que es el que ya lo vimos, ¿no? Pero en fin, realizamos un sondeo, ¿sí? En este sondeo ponemos instrumentación, ¿sí? El tramo que vamos a probar, ¿sí? De tal a tal. Si este tramo voy a probar, entonces tendré que poner obturadores, ¿sí? Entre la tubería donde va a introducir el agua y las paredes del pozo, ¿no? Entonces, hay varios tipos de obturadores, ¿no? Los hidráulicos son difíciles en su instalación, pero para mí son los mejores, porque en dado momento los puedo quitar y los puedo meter. Necesito determinar dónde está el nivel de aguas freáticas, necesito definir mi tramo de prueba, de aquí dice de 36 a 39, por lo tanto, si aquí son 39 metros de este barreno, pues voy a hacer el tramo de prueba de 3 metros, ¿no? De 36 a 39. Entonces, a una profundidad de 36 metros, ahí voy a poner mis obturadores y hasta ahí voy a meter mi tubería. La tubería aquí en la parte de alta del tramo de prueba, pues debe de ser una tubería ranurada. Voy a poner un manómetro, va a tener una HM o altura de manómetro, ¿sí? Un medidor del agua, ¿sí? Voy a poner manguera o tubería con válvulas. Cuando esto empieza a entrar no nomás agua, sino aire, se expande la tubería o la manguera. Entonces la válvula me sirve para, ¿sí? Reducir esas expansiones. Y también se pone uno que le llaman los que hacen estas pruebas marrana, ¿no? Se pone un tanque de control de presiones, ¿sí? Este tanque parece de 30 litros, de esos que ponemos o poníamos en la casa, pero una vez que entra aire, parece de 300, ¿no? Se pone bien gordito. Los mismos que hacen las pruebas le ponen una cola, le ponen ojos, y luego obviamente no está en la atmósfera, esto tiene unas patas, entonces sí le dan la apariencia de una marrana a esto los cuates, ¿sí? Entonces, bueno, esto también es una válvula liberadora de presiones, ¿no? Una bomba con la cual voy a inyectar el agua, ¿sí? A la presión que me indique el manómetro o la que indique el ingeniero, lo voy a controlar con esta. Y debo de ubicar, ¿no? Mi sondeo en coordenadas, ¿sí? Latitud, longitud y altura, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ubicado mi brocal, ¿sí? Y empieza la prueba la hacemos de 5, de 10 minutos, inyectando agua ascendente primero, la puedo hacer a 2, 4, 6, 8 y luego 8, 6, 4, 2, ¿sí? Y voy a inyectar una presión efectiva, ¿sí? Que va a ser igual a la presión manométrica, me lo indica este manómetro, más la presión debida a la columna de agua. Aquí el agua ejerce una presión en este punto, ¿no? Y esa presión es que, pues esta altura, ¿sí? De aquí a la superficie más, ¿sí? Esta altura, la altura del manómetro. Entonces, bueno, pues aquí para sacar esa presión, aquí yo nomás tengo alturas geométricas, ¿sí?
tendría yo que sumar, ¿sí? Si no hay nivel freático, tendría yo que sumar del brocal hasta la parte alta del tramo de prueba, en este caso sería 36, ¿no? 36 metros, y si esto está a 2 metros, serían 38 metros. Lo divido entre 10 y ese va a ser igual a 3.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Y va a ser mi, ¿qué? Mi carga hidráulica o la presión debida a la columna de agua en la tubería. Y luego tengo que, de acuerdo a esta expresión, obtener las pérdidas por fricción del manómetro a la parte superior del tramo probado. Estas pérdidas por fricción, comentaba yo en clases anteriores, si la prueba la hago a menos de 50 metros, ¿sí? Pues entonces el valor de la pérdida por fricción es tan pequeño que pues, es despreciable, no va a cambiar mis datos, ¿no? Pero si la hago, ¿sí? A mayor profundidad el tramo de prueba, a más de 50 o a 50, de 50 a 53, de 50 a 55, de 100 a 105, etcétera, pues entonces ahí sí ya tendré que obtener mis pérdidas por fricción. También si el gasto de absorción es mayor o igual a 60 litros por minuto por metro, entonces las pérdidas por fricción sí se consideran, pero si tengo profundidad menor o igual, menor de 50 metros, y si tengo un gasto menor de 60 litros por minuto por metro, pues entonces las pérdidas por fricción se desprecian, y entonces la presión efectiva sería nada más la presión manométrica más la presión debida a la columna de agua en la tubería, ¿ok? Ok, profe. Sí, profesor. Ok, cuando en mis gráficas gasto, presión, me salga que derivado de la gráfica se establece que es un flujo llamado turbulento, entonces tengo que revisar mis obturadores, ¿no? Porque o tengo una fisura grandota para darme ese flujo turbulento en la parte gráfica, o bien uno o los dos obturadores se rompieron y entonces me están dando ese flujo turbulento, ¿no? En general, cuando se rompen, voy a ver que está saliendo agua por el brocal, ¿no? Pero hay ocasiones que estamos viendo la presión, el tiempo, no vemos el brocal y de repente, sí, me dio flujo turbulento. Uy, la madre, tengo que quitar los obturadores, revisarlos, están bien, los vuelvo a colocar, están mal, tendré que cambiarlos, ¿no? ¿Ok? Y volver a repetir la prueba. Nos dice una observación importante: cuando no exista manto freático o se encuentre bajo el tramo probado, H será del manómetro a la parte superior del tramo, ¿no? O sea, del manómetro a la parte superior del tramo. Esta va a ser H cuando no tenga nivel freático o lo tenga abajo del tramo de prueba, ¿ok? ¿Sí? Será la suma de la altura del manómetro más la profundidad. En este caso, si es 36 y esta altura es de 2 metros, pues será 38 entre 10, entonces ya tendré la presión debida a la columna de agua, la presión que ejerce el agua en este punto. No sé si me entendieron, pero ¿cómo saco la presión del agua en este punto? ¿Es igual a qué? Es igual a qué la presión del agua en ese punto. Hace rato dijimos esta, ¿no? ¿Es igual a qué? A la altura por la A la altura por el peso Sí. específico del agua, ¿no? Sí. Pero yo tengo la altura, ¿sí o no? O sea, ¿cuál sería la altura? La desde el manómetro hasta la parte superficial. Decía yo, si hay 2 metros de altura del manómetro más 36 de prueba, pues H va a ser 38. Este valor lo conozco. Entonces, la presión, será la presión entre el peso del agua. Entonces, divido entre 10 y considerando que el peso volumétrico del agua es igual a 10 kilogramos por centímetro cuadrado, pues tengo eso, ¿no? ¿Ok? Sí, profe.
Entonces, por eso este pH se hace igual a H, que sería desde aquí hasta acá, que serían 38, ¿no? Entre el peso volumétrico del agua, que lo consideramos 10 para establecer esta presión, ¿no? Sí. Entonces sería H entre peso volumétrico del agua, ¿no? Sí. Sí, daría de a 3.8, ¿no? 8. Ok, sería de 3.8 y eso 3.8 va a ser para toda la prueba ascendente y descendente, ¿no? Entonces la única que voy a ir variando va a ser la presión manométrica, ¿no? Y si aplico en 2, 2 más 3, 8, sería 5, 8 la primera. Y luego si aplico en 4, 4 más ¿qué? 3, 8, 7, 8, ¿no? Entonces va a ir incrementando 2 en 2, 5, 8, 7, 8, 9, 8, 10, 8. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Ahora pues. El tramo por ensayar puede quedar aislado por medio de un obturador colocado en la parte superior y en el fondo de la perforación, ¿no? Es decir, en nuestro esquema quedaría en el fondo del sondeo, ¿no? Con un obturador simple, o con dos, ¿no? Uno de cada lado, ¿ok? Y el tramo que estamos probando es este tramo. Ahí está la tubería ranurada, ¿ok? Y si requerimos en este tramo, entonces voy a necesitar poner que uno en la parte baja y otro en la parte alta. Voy a requerir, pues, meter aquí 4 empaques o obturadores, ¿ok? En este, un obturador simple y acá un obturador doble. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Sí, vean que el otro dijimos de qué, de 36, ¿no? A 39, algo así, ¿no? 36 Ahí. más Sí, 2. de 36 a 39, ¿no? Si esto está en 39, de 36 a 39 está bien con 2, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo necesito probarlo de 30 a 33? ¿Sí? De 30 a 33. Entonces, si yo no pongo obturadores acá, el agua se me va a ir al fondo del pozo. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces necesitamos Sí, pues sí. que la ranurada sea aquí para que de aquí no pase, ¿no? Que el agua entre en este tramo que quiero probar. Entonces necesitaré que obturador doble, ¿ah? Ujú. ¿Sí? Por lógica, Sí. ¿no? ¿Qué pasa si yo no pongo estos dos? Y entonces pues estaré probando desde aquí hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo. Sí, y ya no serían 3 o 4 o 5 metros, a lo mejor ya estamos hablando de 10 metros, ¿no? Y no, pues ya se pierde. El tramo máximo que definió Liu Yong fue de 5 metros, ¿no? De prueba. Ok. Para determinar la presión efectiva que se debe aplicar en cada tramo ensayado, se usa la fórmula siguiente. P igual a PM más pH menos PF, donde P es la carga correspondiente a la presión efectiva de la prueba. PM es la presión manométrica, pH es la presión debida a la columna, H si era la columna de agua en la tubería, ¿no? Y PF, pérdidas por fricción del manómetro a la parte superior del tramo probado. ¿Sí? Del manómetro al tramo superior, del manómetro al tramo superior del tramo probado. Aquí yo tengo que ver esas pérdidas por fricción. ¿Sí? En cada tramo se inicia la prueba inyectando agua limpia con incrementos de presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado hasta alcanzar la presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? A partir de este valor, la presión se va reduciendo en decrementos de la misma magnitud. En cada incremento o decremento de presión se mide el gasto de agua ocurrido. La presión en todos los casos se mantiene el tiempo necesario para que el gasto registrado se estabilice, por lo general de 10 minutos. Alternar la prueba de un tramo, se continúa con la perforación del siguiente y se realiza la prueba de penalidad en forma similar. Los resultados se reportan en gráficas presión, kilogramos centímetro cuadrado,
gasto, litros, minutos, metros. Se puede obtener varios tipos de gráficos de acuerdo al comportamiento del terreno durante la prueba. El tramo por ensayar va a quedar aislado por medio de un obturador colocado en la parte superior y el fondo de la perforación, si es el caso, ¿no? Y entonces tenemos que las relaciones presión-absorción en el ensayo-Luyón me pueden dar estos gráficos o otros más locochones, ¿no? Entonces, vamos a decir que los puntitos, digo, las bolitas es en ascendente y las taches es en descendente, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Vale, vale. Entonces, bueno, Sí, yo el caudal o la absorción la voy junto con la presión de 2, 4, 6, 8, 10 y voy pasando mis valores, ¿no? Me quedan así y bueno, si yo puedo ajustar una línea recta a estos valores, digo, en ascendente es recto, en descendente es recto y por lo tanto el flujo es laminar. Aquí quiero acotar, ¿no? Porque estamos inyectando presión, ¿no? Pero por cuestiones de nombrar algún régimen o flujo de agua cuando me da este gráfico, pues fue el laminar, aunque el régimen no es laminar porque pues lo estoy inyectando a presión. ¿Ok? Sí, profe. Sí debo de estar consciente que estoy consciente que no es laminar, pero bueno, por cuestiones gráficas y por darle un nombre, pues alguien le dio ese nombre, ¿no? Un régimen o un flujo laminar que se establece cuando en ascendente y descendente los valores se ajustan a una línea recta, ¿no? ¿Ok? Cuando no es una línea recta, sino miren, ¿sí? Se ajusta a una curva, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí. Y fíjense que pues casi no agarran los puntos o las cruces, ¿no? Es decir, tratan de meter ahí una línea, una curva que esté más próxima a la mayor cantidad de datos. Ok, cuando es en ascendente curvo y en descendente curvo, pues entonces tengo un régimen turbulento. Y aquí probablemente una fisura de dimensiones considerables que se abre o se cierra según la magnitud de la presión. Pero también, ¿qué dije cuando tenemos este régimen turbulento? También puede ser una falla del obturador, entonces tengo que revisar esos obturadores, esos empaques, ¿ok? No dar por hecho que esto se me está generando en mi fondo o en mi tramo de prueba. Yo cuando me da régimen turbulento tengo que sospechar que puede ser que el obturador, la parte plástica, pues se rompió y entonces pues por eso me da estas condiciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues si se rompió, lo cambio y tendré que repetir la prueba, ¿ok? Bien, cuando en ascendente es como una curva, ¿verdad? Y en descendente es como una recta, pues entonces se ha producido colmatación a elevadas presiones. Es decir, se cerraron las fisuras por la presión a la cual inyecté. ¿Ok? Cuando en ascendente es curvo, ¿sí? Pero fíjense, aquí es curvo, pero en la parte de arriba, cuando es curva o un quebrado en la parte de abajo y recto en la parte de arriba, pues entonces se abrió las fisuras a elevadas presiones o bien hubo lavado de finos. ¿Ok? Ujú. Hay una gráfica que en ascendente puede ser así y en descendente puede ser así, o en ascendente puede ser así y en descendente puede ser así, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de que en ascendente abrimos fisuras y en descendente sellamos fisuras, ¿no? Apertura y cierre de fisuras, ¿ok? Entonces el gráfico me va a dar que el régimen, ¿no? ¿Damos? Estamos.
Ok, los resultados de la prueba tipo Lyon se presentan en función de las profundidades en unidad Lyon o en admisión en litros por metro por minuto en función de la presión ensayada, ¿no? Entonces, bueno, este es un sondeo a 35 metros y las admisiones en unidad Lyon, ¿no? Tuvo hasta 4, luego acá bajó a 3, luego a 2,5, luego a 2, luego subió a 3,5, luego subió a 4, luego bajó a 2,5, luego bajó a 1, luego a 1, luego subió a 1,5, casi 2, luego más de 4, quizás 5, luego bajó a 4, luego bajó hasta 1, ¿no? Entonces, ok, aquí cuando tengo valores de 1 a 3, sí, pues ya vimos también que decimos que es impermeable el tramo, ¿no? De 3 a 11, que es poco permeable. Entonces, en este caso será impermeable en este tramo. No, ¿verdad? Aquí en el primer tramo hasta los 5 metros será ¿qué? Poco permeable. Y luego bajamos a 3. De 3 acá abajo, pues será de 5 metros hasta pues unos 12 metros. Será un tramo impermeable. Y después sube otra vez a 4, ya será un tramo poco permeable, sube a 4, baja a 3, entonces este tramo será poco permeable. Y luego bajamos a 1, será un tramo impermeable, luego de 25 metros, 27 metros, sube hasta más de 4, aquí ya será poco permeable, y luego baja a 1, en este tramo ya será impermeable de los 32 a los 37 metros, ¿no? Entonces aquí tengo una roca alterada y por eso pues, es poco permeable. Luego una arenisca fracturada, pero sí me dan valores de 2 unidades Lyon. Entonces aquí la arenisca, pues aunque esté fracturada, sí, es impermeable. Raro, ¿no? Porque las areniscas presentan una porosidad alta, pero muchas veces la misma agua sí precipita carbonato de calcio, sí, en los poros y sellan esa porosidad, bajan la porosidad, ¿no? Caliza fracturada, igual que la arenisca, pero la caliza, sí, la caliza que hizo, pues se volvió poco permeable, ¿no? Luego otra arenisca como esta fracturada, igual es impermeable. Arenisca dura, impermeable, ¿no? Tiene valores de 1 a 2. Y luego hay una zona de falla, de fracturas, donde pues la permeabilidad se hace poco permeable. Y luego en esta arenisca, igual que en esta, pues tenemos que esta área es que impermeable de 32 a 37 metros, de 20 a 25 es impermeable también. De 10 a 12 es impermeable también. Y los demás tramos por las fracturas, por el tipo de roca y por el tipo de material que está muy alterado, pues a lo mejor aquí ya es un suelo, pues entonces tiene permeabilidad, ¿ok? Sí. Ok, Magay. Sale. Ok, si entonces tengo de 0 a 3, el tipo de macizo rocoso es un tipo impermeable. Si tengo más de 3 hasta 11, poco permeable, más de 11 hasta 25 permeable, más de 25 hasta 40 muy permeable y mayor de 40 unidades Lyon altamente permeable. O también puedo decir que de 0 a 3 es un tramo no conductivo, de más de 3 hasta 11 es un tramo poco conductivo, de más de 11 hasta 25 es un tramo conductivo, de más de 25 hasta 40 es un tramo muy conductivo y más de 40 es un tramo altamente conductivo. Bueno, a veces nada más nos damos con números, ¿no? Pero bueno, en realidad, ¿qué es? Si estoy trabajando para una presa,
pues yo debo de tener en mis pruebas, ¿sí?, de permeabilidad, pues valores de 0 a 3, ¿no? Que sean, ¿qué? Impermeables. Porque estamos diciendo de una presa necesito agua, y necesito agua para manejarla a nivel de superficie y llevarla donde están los álabes de las turbinas para que muevan estas turbinas. Si yo estoy fluctuando en que entro a un tramo impermeable, luego un tramo poco permeable, luego se hace más permeable, pues aquí ya hay pérdida de agua, y entonces, pues la cantidad de agua que necesito para meter a esos álabes, pues a lo mejor pues no pela, ¿no? Y entonces tendré que dar tratamiento para volverlo impermeable el terreno. ¿Y por qué no lo hicieron cuando se hicieron las pruebas, no? ¿Por qué ya ahorita que está jalando la presa la señora? Pues a veces por inconsciencia, pues dicen, es poco permeable, no hay pedo. Y al rato, este poco permeable se me hace permeable o se me hace muy permeable. ¿Por qué? Porque en este tramo de material, pues voy a poner agua, y el agua intemperiza, meteoriza, altera, erosiona, cierra, abre fisuras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí había que darle tratamiento a todo esto. Obviamente, si tengo más de 40, ya es muy sofisticado el tratamiento que tengo que darle, ¿no? A lo mejor a estos tendré que meterle geomembranas, geotextiles, arcillas, para volverlos impermeables, ¿ok? Sobre todo en la zona del vaso de almacenamiento. Yo voy a tener un límite de agua. Si ese límite me baja, pues no puedo generar ni 1 kilowatt, porque no hay agua para mover los álabes de las turbinas, ¿ok? ¿Sale? ¿Alguna pregunta de Luis? ¿El tramo impermeable se puede hacer después permeable con el tiempo? Sí. Sí, se puede hacer permeable. ¿Derivado de qué? Por ejemplo, de un sismo, de un seiche, de un cambio climático, ¿sí? Si era calorcito y ahora ya se volvió frío, el agua se congela, al congelarse adquiere mayor volumen, y al adquirir mayor volumen, si tenías menos de 1 milímetro, tus microfisuras pues van a abrirse a 1 milímetro, a 2 o a 3, y al abrirse más y más también el agua altera esas paredes, y bueno, pues puede hacer que tu agua se vaya por ese tramo que se está alterando, que se está fisurando cada vez más por el cambio climático, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Gracias. Entonces, pues sí, de impermeable puede ser, tratarse, pero por eso se está monitoreando todas las presas, ¿no? Para a ver si se movió la ladera, a ver si se movió el rollo, el gasto ha venido a menos, malo que el gasto venga a menos, ¿no? Necesitamos agua, necesitamos un nivel mínimo de agua para operar. Si tenemos abajo de ese mínimo, y sobre todo si hay precipitación de iones que se van a volver compuestos como calizas, como dolomías, como yesos, como anhidritas, como sal, pues ahora ya vas a tener no suelo, sino roca, y lo que vas a tener es un tirante de agua pues, cada vez más pequeño, ¿no? Entonces te puede volver inoperante tu presa. ¿Ok? Ok. Otra prueba es la tipo Lefranc. Esta se efectúa en suelos o bien en rocas muy alteradas o fracturadas, ¿sí? Cuando no alcanzamos una presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado porque está muy fisurada, muy alterada la roca, pues ya el huyó no pela, ¿no? Y entonces entra la prueba Lefranc y lo tratamos como si fuera un suelo. De acuerdo con la naturaleza del terreno, podemos programar 2 tipos, o bien de flujo constante o de flujo variable. En los 2 casos, las pruebas se realizan a medida que avanza la perforación. Las pruebas de flujo constante determinan la permeabilidad de un tramo de la perforación al inyectar o bombear del pozo un caudal constante de agua, señalando la profundidad a la que se estabiliza el nivel del agua con ese caudal y haciendo varias observaciones al hacer variar este nivel. La prueba con inyección constante se efectúa conforme
avanza la perforación, es decir, una vez que la perforación ha llegado a la profundidad de la parte inferior del tramo por probar. Entonces aquí tenemos a nivel constante la hipótesis del cilindro alargado, ¿no? Entonces tenemos un nivel freático, ¿sí? Llenamos el pozo de agua y tenemos del nivel freático a la altura que llenamos, pues H1, H2, ¿no? Este sería el nivel freático y de aquí hasta cierta altura tenemos, sí, la altura que tenemos el material con el agua y su longitud, y este equivaldría a 2 veces el radio. La prueba la iniciamos vertiendo agua dentro de la perforación, calibramos con una válvula de control el gasto hasta que el nivel se estabilice con una carga de 10 metros, medidos a partir del centro de la cámara filtrante. En ese instante se inicia el conteo del tiempo de la prueba, generalmente de 10 minutos, lapso en el que continuamente se comprueba por medio de una sonda eléctrica que no varíe el nivel del agua. Terminado el tiempo de prueba, se tomará en el medidor el volumen inyectado, con lo que los niveles estables irán bajando y en cada operación se tomará el tiempo y el volumen inyectado. La prueba con bombeo de gasto constante se efectúa en una cámara filtrante semejante a la anterior. La prueba se inicia bombeando agua de la perforación, calibrando la velocidad de la bomba hasta que el nivel se estabilice dentro del ADM del pozo, a no más de 10 metros de la superficie del manto. Bajo estas condiciones se inicia el conteo del tiempo de la prueba, generalmente de 10 minutos, comprobando periódicamente con la sonda eléctrica que el nivel estable no haya variado. Terminado el tiempo de observación, se toma la lectura del volumen bombeado en el medidor. Para las siguientes observaciones irá disminuyendo la aceleración de la bomba, con la que los niveles estables irán subiendo y en cada operación se tomará el tiempo y el volumen bombeado. Las pruebas de flujo variable se dividen en ensayos de ascenso y descenso. El principio de la prueba con ascenso en la superficie del agua consiste en ir determinando la velocidad con que varía el nivel dentro del tubo del ADM, habiendo extraído previamente una columna de agua. Durante el tiempo que dure el ensayo no se extrae o agrega más agua. La carga que se aplica para la prueba al extraer el agua de la perforación no debe ser mayor de 10 metros, contados a partir de la superficie del nivel freático. La longitud del tramo probado no deberá ser mayor de 5 metros, o bien que la relación entre la longitud del tramo y el diámetro de la perforación sea igual o mayor de 5. La prueba de permeabilidad de flujo variable con descenso de la superficie del agua consiste en determinar la velocidad con que varía el nivel dentro del tubo del ADM, habiendo vertido previamente una columna de agua sin que se agregue o extraiga líquido durante el tiempo que dure la prueba. La carga máxima no debe ser mayor de 10 metros a partir del centro de la cámara filtrante o del nivel freático. La longitud del tramo probado no deberá ser mayor de 5 metros, o bien que la relación entre la longitud del tramo y el diámetro de la perforación sea igual o mayor de 5 metros. En la figura 4.10 se presentan los detalles de la prueba tipo Lefranc con carga constante y carga variable con los factores de forma para las condiciones del tramo enseñado. La permeabilidad se determina con la siguiente ecuación. Si el gasto va a ser igual a un coeficiente que caracteriza la geometría del área de filtración por la permeabilidad o constante hidráulica y por las diferencias de altura. Es el valor de la sobrecarga delta H, y Q será el gasto de inyección. Entonces, perforamos, agregamos agua, tenemos 2, 3 niveles. En base a esos niveles, la cantidad de agua que estemos siempre constante, no debe de bajar mi nivel, ¿sí? Y entonces, con la fórmula anterior, pues yo voy a sacar la permeabilidad al despejar de la fórmula. La fórmula es ¿cómo se llama? La ley de Darcy, ¿no? El gasto es igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área el cual atraviesa el agua, ¿no? Entonces, las condiciones de frontera, de acuerdo a la tubería de ADM o de acuerdo al sondeo, ¿sí? Los factores de forma son
2.75 veces el diámetro, o 2 veces el diámetro, o 2 veces la prioridad por la longitud del tramo aprobado por el logaritmo base E, de 2 veces la longitud sobre el diámetro, o bien el factor es 2 veces pi por la longitud entre el logaritmo base E, elevado a la 2 veces la longitud del tramo entre su diámetro, por m, donde m va a ser la permeabilidad convergente entre la permeabilidad divergente elevado al cuadrado, y el tramo de longitud sea mayor a 4 veces el diámetro. Y por último, el factor de carga va a ser igual a 2 pi por la longitud del tramo a probar entre el logaritmo base E elevado a la 4 veces la longitud sobre el diámetro para un diámetro o una longitud mayor de 40. El sondeo extendido a la distancia detrás del fin de la tubería de mado en suelo o en roca que sean fracturadas o alteradas y que sean impermeables, ¿no? El tiempo en horas con respecto al tiempo y a estas variaciones de las cargas de agua, ¿sí? Pues entonces me da la relación de esas cargas, de la altura con respecto al nivel del agua para un tiempo 0, para un tiempo 1, para un tiempo 2. Pues bueno, no, yo no sé si en suelos les dijeron de esto, pero este es básicamente para suelos, y esta prueba se hace por debajo del nivel de aguas freáticas. Si el tramo de prueba es por encima del nivel de aguas freáticas, entonces ya se hace otro tipo de prueba, ya no se hace el Lefranc. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? No hay. Nunca hay. Vamos a ver esta prueba de gato plano para determinar esfuerzos. No sé si la vimos. Creo que no. Entonces, este será... No, profe, no la hemos visto. Sí, entonces un ejemplo para esfuerzos internos de la prueba del gato plano, ¿no? Sí, cementante 12J, que sería que las dimensiones del gato plano, 12 las dimensiones de la hendidura donde va el gato plano, D será la distancia entre la hendidura y el gato plano, ¿sí? Separación de 5 centímetros de las anclas y 15 centímetros de las anclas de un lado con respecto al otro lado, ¿sí? 18 centímetros de penetración. ¿Sí lo están viendo?
¿sí? Y aquí estaría el gato plano, ¿no? Y los elementos que luego utilizamos para ver la presión de cancelación, ¿no? Y me dice calcular el esfuerzo al gato plano, calcular el esfuerzo normal al gato plano en un ensayo realizado en una masa rocosa. El gato plano fue cuadrado de 60 centímetros de lado, la ranura fue de 85, las presiones de cancelación necesarias para anular las deformaciones en cada par de referencia son las siguientes, ¿no? Del par AA, es decir, de este par AA, ¿sí? Lecturas fueron de 1845 milímetros y 720, la presión de cancelación de 13.82. De la BP, sí, 1415, 252 y presión de cancelación 1397. Y la CC, 2250 y 1190, CC estarían aquí, ¿verdad? Y la presión fue de 14.26, ¿ok? ¿Sale? Entonces utilizamos que les es la presión de cancelación por la longitud del gato plano menos, ¿sí?, la distancia entre el gato plano y la pared y entre la distancia de la hendidura. Entonces la presión de cancelación es P. Es igual a la presión de cancelación del punto A más la presión de cancelación en el punto B más 2 veces la presión de cancelación en C entre 4. La presión de cancelación del punto A es 1382, el otro es 1397 y 1426. 1382, 1397 y 1426, multiplicado a 2 y dividido entre 4. Me da una presión de 14.08, ¿ok? Sí. 12J me dice, el gato plano fue cuadrado de 60 centímetros, 12J es pero yo nomás requiero CJ, entonces, si esto es igual a 60, CJ va a ser 60 entre 2, ¿no? Igual a 30 centímetros, ¿ok? Y luego 12 es igual a la longitud de la ranura, 12 es igual a 85, me dicen, entonces va a ser igual a 85 entre 2, al despejar 42.5 centímetros es el valor de C. CJ va a ir aquí, que vale 30, menos D, que ahorita lo sacamos, entre C, que vale 42.5, por P, que vale 14.8, ¿no? Entonces, D es la, ¿sí? 12 menos esto, ¿no? Menos 12J. Entonces, 12 menos 12J son 85 menos 60, igual a 25 centímetros. Sustituimos 14.08 por 30 centímetros, menos 25 centímetros entre 42.5 centímetros. Entonces, el esfuerzo normal al gato plano fue de 1.66 megapascales. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se lo copiaron todo? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda o pregunta? Por el momento no. Todo bien. Ok, en esta figura el esfuerzo normal estaría perpendicular a su vista, ¿no? Estaría paralelo a su visión. Y en este caso, el esfuerzo normal estaría perpendicular al gato plano, es decir, iría aquí, ¿no? En esta dirección, ¿sale? Sí, profe. Profesor, Sí. ¿cree que ya me puede retirar? Es que ya... No, ya vamos a retirar todos, ya estamos. Bueno. Ok, les digo que yo les voy a subir su calificación y el lunes no entren tan tarde o no vayan a faltar, ¿no? Para, si alguien le puse 10 y merecía un 9, que me diga, ¿no? Que, por ejemplo, Carlos Paidón, que diga, no, ingeniero, me puso 10, pero yo saqué 9, ¿no? Órale, pues, ¿sale? Va que va, profe. Va que va. Sale, profe, nos vemos el lunes. El lunes, que tengan buen fin de semana. Ahí chéquenle el domingo. Excelente. Nos vemos Dale, bye. bueno, el lunes. Hola, profe, hasta luego. Buen fin. Dale, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buen fin, profe, hasta luego.